Vamos entonces al libro de Jonás, lo leemos juntos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Lo vamos a leer juntos los dos versículos, a la voz de 3, 2 y 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a orar. Allí donde están, acompáñenme en esta oración. Padre bueno y Padre fiel, encomendamos este tiempo de abrir las Escrituras para que el Espíritu Santo, tu Espíritu, pueda hablarnos y conducirnos en cada mensaje que se pueda transmitir en esta noche, y nosotros acudir a acogernos, a aferrarnos a las verdades, a apropiarnos a esta verdad de tu santa palabra y recurrir también para limpieza espiritual por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre, en esta noche para tener una buena actitud, una buena disposición frente al mensaje que nos vas a hablar. Es lo que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije al inicio, estamos en un nuevo mes, es el mes de julio, y también vamos a llevar un nuevo tema de estudio. Y el tema de estudio tiene que ver con la sociedad. Ese es el tema de estudio, la sociedad. No es que vamos a estudiar clases en cuanto a educación cívica o cómo se conforma la sociedad o cómo han sido las sociedades, no, sino que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver cómo era el corazón de Dios frente a la sociedad. Y cuando digo el corazón de Dios frente a la sociedad, estoy hablando de las personas, estoy hablando de ciudades, estoy hablando de naciones, porque justamente este mes es el mes patrio, ¿no? Es nuestro mes patrio. Y tenemos que ver en la palabra de Dios cómo era el corazón de Dios, cómo es el corazón de nuestro Padre Celestial frente a la sociedad, diríamos nosotros, frente a la maldad, porque hoy en día las sociedades, por más organizadas, por más desarrolladas que estén, hay grados de pecados, ¿no? Estados Unidos, potencia, pero miren cómo sigue habiendo tiroteos, ¿no? Japón, se sabe que tiene los índices más grandes de suicidios. Entonces, ninguna sociedad, y si hablamos de nuestra sociedad, mejor ni les cuento, pero ninguna sociedad, sea cual sea su desarrollo, ninguna sociedad puede ostentar y decir somos una sociedad de altos valores, de alta espiritualidad, ¿no? No es así. Y a través de este libro vamos a ver, como les dije, el corazón de Dios. Y esto da pie a un cambio de actitud también nuestra. Debería haber un cambio de actitud nuestra frente a la sociedad, porque hay algo a lo cual Dios nos ha llamado a todos, como iglesia, con mucha más razón, frente a la sociedad. Y eso lo vamos a ir descubriendo, Dios mediante, a través de este libro de Jonás. Así que esta noche les voy a dar un vistazo, así a vuelo de pájaro, del contenido del libro de Jonás. Y quisiera, hermano Noé, por favor, que me ayude a repartir estas hojitas. Son unas hojas que he preparado para que ustedes lleven a casa. Por favor, hermano, lleven a casa y repasen y sean verianos, siempre comparando las escrituras. No se queden solamente con lo que yo les doy. Y algunas cosas más, como datos históricos, y el mismo texto también lo vamos a ir viendo los domingos que vengan, los martes que vengan, todo este mes, Dios mediante.
Es una hojita que, si ustedes ven allí, tiene el título Entendiendo el libro de Jonás. Entonces esta hojita nos va a ayudar a entender el libro de Jonás. Gracias, hermano. Esta hojita es fundamental, es básica, para que usted entienda el libro de Jonás y empiece también a escudriñar este libro en casa. Y si lo puede hacer en el culto familiar, en el devocional familiar, excelente, le puede servir esta hojita. ¿Cuántos capítulos tiene Jonás? A ver, eche una mirada, ¿no? Así, fugaz. Es un libro corto, ¿no? Tiene 4 capítulos. Y versículos también no muy extensos. Jonás tiene muchos temas. Cuando digo de temas, es de lo que trata el libro. Pero habiendo leído el libro y también haciendo comparación con otros libros, comentarios, quiero compartirles cuál es el tema principal, ¿sí? ¿Cuál es el tema principal del libro de Jonás? Y ahí ustedes lo van a escribir y yo les voy a dictar. El tema principal es la misericordia de Dios. Puede ir anotando ahí. La misericordia de Dios. Empezamos con el personaje principal de cada libro de la Biblia. Normalmente el libro de Jonás, lo que más se resalta en la escuela dominical, en las lecciones, es que Jonás se le tragó el gran pez, ¿no? Lo tragó. Pero el tema principal es la misericordia de Dios con un pueblo malvado. Coloque allí, la misericordia de Dios con un pueblo malvado, y ese pueblo malvado fue Nínive, que en ese tiempo fue la capital del imperio asirio. La misericordia de Dios con un pueblo malvado y con un profeta sin misericordia. Ahí está la contradicción. Otra vez les repito, el tema principal de Jonás es la misericordia de Dios con un pueblo malvado y con un profeta sin misericordia. ¿De qué profeta estoy hablando? El profeta Jonás, el malo de la película, podríamos decir. Al final terminó siendo más malo que los ninivitas, ¿no? Miren, ¿no? ¿Cómo es? Cuando digo misericordia, ¿alguien se acuerda del significado de misericordia? Está relacionado con la palabra gracia, está relacionado con la palabra bondad, con la palabra compasión. Pero misericordia, un significado básico, ¿alguien me lo puede decir? ¿Qué significa misericordia? Gracia es dar, también su significado básico porque tiene varias acepciones. Gracia es dar lo que no se merece, ¿no? De parte de Dios, de parte de una persona a otra, eso es gracia. Dar lo que una persona no se merece. Misericordia es negativo, no dar lo que una persona se merece. Pero en ese lado también es positivo, ¿no? Porque en la historia de Jonás, Dios le había dicho a Jonás, adviérteles que yo voy a destruirles porque es un pueblo malvado. Y al final, este pueblo se arrepintió y Dios fue misericordioso. Primero en advertirles, ¿no? Y después de decirles, no, ya no les voy a castigar, no les voy a dar lo que se merece. Un Dios misericordioso. Eso es misericordia. No dar lo que se merece. Un pueblo, una persona. Y Dios es misericordioso con todos, ¿no? Entonces, ya entendiendo ese significado básico, pasamos a un bosquejo sugerido. ¿Qué cosa es un bosquejo? Digamos, por compararlo, es el esqueleto, es la estructura, cuál es el contenido en divisiones de este libro. Ya que sabemos el tema principal y lo podemos leer, ¿sí? ¿Lo podemos leer, hermanos? Antes de pasar al bosquejo, todos juntos, el tema principal, ¿sí? A la voz de 3. 2 y 3. La misericordia de Dios como un pueblo malvado
y como un profeta sin misericordia. Esto, hermanos, nos va a llevar a entender a nosotros también que, a pesar de ser el pueblo de Dios y de gozar de sus bendiciones y de gozar de su misericordia, a pesar de eso, hermanos, nosotros también podemos volvernos personas sin misericordia. Más o menos el año en el que vivió Jonás y profetizó es el año 700 a.C., en el reinado de Jeroboam II, que era el rey de Israel. Recordemos, después de Salomón, el reino se dividió en dos. El hijo de Salomón, por un lado, y después uno de sus siervos, Jeroboam. El reino del sur, el reino del norte, se dividió. Y cuando Jonás vivió, él estuvo en una época donde el reino del norte estaba en bonanza, estaba en prosperidad. Incluso, después vamos a ir a un pasaje, el mismo Jonás profetizaba al rey Jeroboam que Israel iba a extender sus dominios. Era un tiempo de prosperidad, el tiempo en el que Jonás vivió con el reino de Israel. Pero ¿saben qué? Esa misericordia, esa bondad, esa bendición que Dios le demostró a Jonás, que fue parte de su pueblo, no le bastó, miren, no le bastó para que ahora él demuestre misericordia frente a un pueblo impío, un pueblo que no era, podríamos decir así, el pueblo de Dios, porque no era el pueblo judío. Nínive no era un pueblo que tenía la ley de Dios o tenía el Dios verdadero, no. Vamos a ver más adelante qué tipo de dioses adoraba, cuáles eran las prácticas de los ninivitas, y quizás ahí entender por qué Jonás incluso tenía un grado de racismo. Jonás era racista frente a los ninivitas. Jonás era racista. Pero les quiero adelantar, hermanos, no necesariamente porque nosotros hemos experimentado de la misericordia de Dios y estemos viviendo de las bendiciones de Dios, vamos a ser nosotros misericordiosos. Y un ejemplo, Jonás, y probablemente también nosotros estemos pasando por lo mismo. ¿Cuál es el bosquejo sugerido del libro? Aquí les voy a sugerir un bosquejo. Punto 1 en Romano, ahí ustedes lo pueden ver. Punto 1 en Romano. Dios trata con la desobediencia. Dios trata con la desobediencia de Jonás. ¿Y de qué manera trata Dios con la desobediencia de Jonás? Como Dios es dueño de todo y Señor de todo, utilizó el mar. Porque Jonás escuchó, vino palabra del Señor, anda Nínive y pregona. Su maldad ha subido, o sea, ha llegado su colmo ya delante de mis ojos. Pregona y predica que van a ser destruidos. Pero ¿qué hizo Jonás? Bien obediente. Se fue, compró un boleto de avión, bueno, en ese tiempo, a una embarcación. Y después vamos a ver en el mapa, no tenemos el proyector, pero ya en su debido tiempo, que Nínive está acá y Jonás se fue como al polo sur, ¿no? Al otro extremo. Se quiso ir a Tarsis. Imagínense, son profetas desobedientes, ¿no? Por eso, ¿y qué hace Dios? Dios va a tratar con eso. Y eso también nos corresponde a nosotros. No pensemos que cuando somos desobedientes, Dios dice, la sobadita en la espalda, te entiendo, ¿no? Te entiendo por qué no me obedeces, ¿no? Dios va a tratar con eso. A modo de cirujano, a modo de profeta mismo, nos va a confrontar. Dios va a tratar. ¿Y qué va a usar? En el caso de Jonás, usó el mar y usó un gran pez, que finalmente se lo tragó. Miren. Número 2 en Romanos. Y eso está en el capítulo 1, ¿no? Lo pueden ver ahí, la referencia, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Número 2 en Romano. La oración, anoten allí, la oración de Jonás dentro del vientre del gran pez. La oración de Jonás dentro del vientre
del gran pez. Eso lo encontramos en todo el capítulo 2, que tiene 10 versículos nada más. Es una oración muy interesante, es una oración que está escrito en poesía y nos va a servir de mucho, hermanos, en lo doctrinal y en lo que dijo Jesús. ¿Y por qué Jesús dijo, no? Cuando le pidieron señal, ¿se acuerdan? Yo le voy a dar la señal de Jonás, que 3 días estuvo, ¿no?, en el vientre del gran pez. ¿Por qué lo dijo el Señor eso? Y nos va a ayudar también a nosotros a fortalecer nuestra fe, porque hay muchos escritores seculares y gente también que escucha la historia de Jonás y dice, fue un cuento, ¿no? Así va diciendo, fue algo mitológico. ¿Cómo pues un gran pez se va a tragar a un hombre, ¿no?, y después lo va a vomitar, ¿no? El hecho que Jesús haya mencionado esto como un hecho histórico es confiable, no es un cuento, no es esto un relato fantástico, ¿no? Así como Hércules, ¿no?, que va a rescatar, ¿no?, en sus batallas, en sus guerras. No, esto es un hecho histórico. Punto 3 en Romano. ¿Qué es lo que vemos en el capítulo 3? La predicación. Jonás desobedece, Dios trata con él, Jonás se arrepiente de eso, y por segunda vez Dios le habla. La predicación de Jonás y los resultados. Y hay resultados que Jonás no se esperó. El pueblo se arrepintió, ¿no? La predicación de Jonás y los resultados. Todo eso lo encontramos en el capítulo 3. Punto 4 en Romano. Punto 4 en Romano. Una vez más, Jonás, esta vez, al ver que el pueblo se arrepintió, se enojó, dice. Se apesadumbró. En gran manera se enojó, imagínense. ¿Qué tal Jonás, no? Enojarse cuando un pueblo se arrepiente, ¿no? Y él más bien se había puesto a las afueras de la ciudad para ver, ahora, ¿no? Que ahora estaba esperando Jonás que descienda fuego del cielo, ¿no? Pero no pasó eso. Y se enojó Jonás. Y Dios, otra vez, miren, misericordioso, vuelve a tratar con la desobediencia de Jonás. Punto 4, Romanos. Dios trata con la falta, en este caso ahora, con la falta de misericordia de Jonás. Dios trató con la desobediencia, pero Jonás ahora demostró ser falto de compasión, falto de misericordia, y Dios vuelve a tratar con eso. Dios trata con la falta de misericordia de Jonás. Y el libro, hermanos, termina en suspenso, termina en pregunta. No se sabe cómo terminó Jonás. Termina en suspenso. Es interesante también eso. ¿Qué enseñanzas podemos extraer, aprender de este libro profético de Jonás? ¿Qué enseñanzas? Número 1, ahí coloquen. Dios tiene interés por una gran ciudad. Porque 3 veces, lo repito, Dios tiene interés por una gran ciudad. 3 veces en este libro se menciona gran ciudad, gran ciudad, gran ciudad. Pone énfasis el escritor de este libro en ese término, gran ciudad, que por supuesto se está refiriendo a Nínive. Pero ustedes saben, hermanos, que una gran ciudad también trae grandes problemas, ¿no es cierto? Mismo Trujillo, ¿no? Nos damos cuenta que Trujillo se está convirtiendo, de las ciudades en el Perú, en una de las ciudades que podríamos decir que está ahí en el top de ciudades urbanizadas. Y eso trae, por decir así, problemas y mayores responsabilidades, ¿no? Y en cuanto a lo espiritual, igual. Pero ¿saben qué? Dios se interesa por las grandes ciudades. Aunque esa gran ciudad también esté llena de gran maldad, como era el pueblo de Nínive. Dios tiene interés por una gran ciudad, pero Él, ¿cómo va a canalizar esa preocupación? A través de sus siervos, a través de nosotros. Miren, Dios tiene interés por una gran ciudad y pide a sus siervos que
los adviertan, es decir, a los ciudadanos, los adviertan del juicio. Y eso lo encontramos, capítulo 1, 2, 3, 2, 4, 11. Hermanos, si la maldad está creciendo en nuestra ciudad, los que somos llamados a reflejar a Cristo, a reflejar los atributos de Dios, el carácter de Dios, somos nosotros. Los súbditos del reino, los siervos del reino, de ese reino venidero, pero que aún estamos aquí. Todavía no recibimos por completo el reino, pero mientras estamos aquí debemos ser dignos hijos del Rey. Así que hay trabajo, hermanos, hay trabajo. Punto 2. ¿Qué otra enseñanza tenemos de este libro? Lo que eres, ahí lo puede llenar, lo que eres determinará, ahí le pone tilde en la A, no salió el tilde, lo que eres determinará si evades o no la responsabilidad de la gran comisión dada por Dios. Lo repito, lo que eres determinará si evades o no la responsabilidad de la gran comisión dada por Dios. Lamentablemente hay muchos hermanos, hay muchos miembros de iglesia que piensan que la gran comisión no es para ellos. Piensan que la gran comisión es para los evangelistas, los predicadores, los misioneros. Para mí no es. Cuando vemos, y ahí están las citas, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Hechos, que las palabras van dirigidas a los discípulos, a los apóstoles, y después a ese grupo, que más o menos fue 120 personas, que vieron al Cristo resucitado, y que se les mandó ser testigos, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines del mundo. Pero como a nosotros nos gusta la responsabilidad, nos gusta la responsabilidad, siempre nos queremos escudar en que pensamos, otro lo hará, ¿no es cierto? Otro lo hará. Por ejemplo, hay muchas tareas que hacer aquí en el templo, y cada culto uno viene y ya está hecho, porque siempre asumimos que otro lo hará. Y lo mismo pasa con las tareas que Dios nos ha encomendado, con el llamado que Dios nos ha dado. Hablando de la gran comisión. ¿Qué es la gran comisión, hermanos? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Evangelizar. Y evangelizar no solamente de una forma verbal, sino conductual, ¿sí? Y hay muchas tareas, hermanos. Hay muchas tareas, no solamente por dar un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué nos ha gustado siempre? Evadir la responsabilidad, lamentablemente. Y este libro nos enseña que si uno es hijo de Dios, si uno es creyente y es creyente fiel, no va a evadir esa responsabilidad, lo va a asumir por más difícil que sea, pero no imposibles. Número 3, ¿qué otra enseñanza? Aunque Dios castigará la desobediencia, sigue deseando mostrar su misericordia. Aunque Dios castigará la desobediencia, sigue deseando mostrar su misericordia. Eso fue lo que pasó con Nínive. Dios mandó a Jonás predicó, la advertencia estaba ahí, si ellos no se arrepentían, destrucción de todo el pueblo, pero Dios mostró su misericordia advirtiéndoles, no actuando inmediatamente, ¿sí? Eso nos demuestra algo de Dios, que Dios es justo, pero es misericordioso. Si uno se arrepiente, siempre está presto a tener misericordia. Si uno se arrepiente de verdad, no hay caso perdido. El caso perdido es si es que no aprovechamos el tiempo de vida para arrepentirnos y pasamos así. Ya cuando estamos
en ese estado eterno, frente a Dios ya no hay oportunidad. Ya en el juicio no va a haber oportunidad de arrepentimiento. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Punto 4. ¿Qué otra enseñanza vemos en el libro? Dios quiere que mostremos la misericordia y la compasión que hemos recibido de Él. Dios quiere que mostremos la misericordia y la compasión que hemos recibido de Él. ¿A quiénes? A los que están sin salvación. Al final este libro, como termina en suspenso, nos va a señalar con un dedo a cada uno. Si estamos siendo Jonás o más bien estamos pareciéndonos a Dios. Jonás era una persona, y aquí anoté algunos textos, pero no va a dar tiempo de verlos, rebelde. Si le dijeron, ándate a Nínive, se fue a Tarsis, eso es rebeldía. Jonás era una persona mentirosa, porque cuando ya estaba en el barco y había precipitaciones y había esa tormenta en el mar, la gente le preguntó, ¿tú quién eres? ¿De dónde estás viniendo? ¿Qué Dios adoras? Empieza a orarle, porque mira lo que está pasando. Y él se presentó y dijo, soy hebreo, temeroso de Dios, del Dios creador del cielo y de la tierra. Imagínense. Yo no diría temeroso de Dios, pero no está desobedeciendo a Dios. ¿Cómo va a ser temeroso? Pero lo decía de los labios para afuera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Jonás era rebelde, desobediente, mentiroso. Jonás odiaba a los ninivitas, porque el hecho de ver que Dios salva y perdona a los ninivitas y enojarse, ese es odiar a ciertas personas, ¿no? Así que, hermanos, finalmente les dejo con esto. Espero, hermanos, que este libro, durante este mes, nos enseñe de manera práctica, nos enseña a nosotros de manera práctica cómo ser misericordiosos en casos difíciles, ¿sí? Frente a personas que están perdidas, están sin salvación, ni se interesan en la salvación o menosprecian la salvación, pero que no por eso nosotros vamos a decir, te hago la señal de la cruz. Tenemos que mostrar misericordia. Ese es nuestro trabajo, ¿sí? Espero en el Señor que a través de este mes y yendo el contenido de Jonás, nosotros seamos más misericordiosos con los casos difíciles. Porque Jesús dijo, es fácil amar a quien te ama, es fácil bendecir a quien te bendice. Ahí no cuesta, pues. Así que ojalá este libro, en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu, nos motive, nos cambie, nos transforme.